A mi hija hoy se le está viendo porque ha pasado lo que ha pasado, pero es que hay muchos alumnos que han sufrido bullying, muchos padres que han denunciado el caso y no ha salido. Nosotros hemos levantado esa alfombra, pero a partir de ahora ese hombre va a tener que escuchar más de una denuncia. Habemos con las tutoras correspondientes, tanto la de primero de eso como la de segundo. El problema es que este curso ella no ha sufrido bullying. El problema es que ha sufrido humillación de los profesores, que es diferente. Este curso el problema ha sido con los profesores, no con los alumnos, que yo creo que es peor, porque un adulto tiene la capacidad mental de pensar cómo actuar y cómo decir las cosas. Tú no puedes decirle a una niña delante de 30 niños que está mal de la cabeza. Eso no lo puede hacer. Mi hija ha declarado, estuvimos 3 horas en los Mossos d'Esquadra, mi hija ha dado nombres, ha dado detalles. ¿La denuncia contra quién es? ¿Contra la escuela? La denuncia se ha hecho contra la escuela, contra el director Josep Puig y contra la Mireia Güell. ¿Que Mireia Güell es, perdóname? Era la tutora del año pasado, la cual ahora está coaccionando a los alumnos del centro. És un problema recurrent que porta passant durant molts anys, ja que tenim alumnes i exalumnes que potser tenen ara mateix 30 anys i diuen que això mateix els hi va passar a la seva època que estaven estudiant a l'Institut de Cassà. Vull dir, no és un problema que vingui d'ara o de fa 2 anys potser, és un problema que porta succeint molts anys i per això jo crec que un cop arribats a aquestes altures de problemes, jo crec que s'hauria de trobar una solució, o si més no, intentar-ho. Ya que si suceden cosas así, yo creo que es muy greu. Le tienen miedo, los nenes tienen miedo. O sea, cuando pasa a él no vuela una mosca. Y no solo contado por niños pequeños, he hablado hoy con gente que tiene 28, 30 años y de este colegio y de otros también, acá en Casa de la Selva, y es así. Es así, que pasa que no sé, hay profesores que están con él, los que no se van o hace él que se vayan, porque también tengo gente conocida que ha estado en el instituto y se fue, porque o estás con él o no estás con él. Es una persona muy autoritaria, al menos la experiencia que tengo yo de hace 2 meses y medio fue esa. Quise hablar con él y se negó. Primero negó, me llamó mentirosa, mi hijo llamó mentiroso y después dijo que sí, que lo había tocado porque no había sido detención. Jamás se puso en contacto conmigo, con mi exmarido que hicimos la denuncia. Jamás se disculpó delante de mi hijo sí que tuvo que venir y cumplir la incidencia. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje, no?